Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y estás escuchando el Play Fútbol de la Champions. Somos el podcast de fútbol internacional en el que se habla del juego. Si te quedas escuchando, te vamos a resumir con Martina Galucci lo más destacado de esta jornada 4 de la fase de grupos de la Champions. Pararemos en el grupo G para saber un poco más de la historia de Mohamed Camara, el joven centrocampista del Salzburg que está destacando en esta competición, de la mano de Antonio Aragoneses, que es una de las personas que mejor tiene controlado el fútbol austríaco en toda España. Y en el Fuera de Foco, hoy nos fijamos en un partidazo que tuvo muchísimo contenido. Atalanta 2, Manchester United 2, con Marco Rodrigo Azcue. Comenzamos. El pasado mes de febrero, la FIFA anunciaba la sanción para 2 jugadores del Salzburgo por dar positivo en un control antidoping. Se trataba de Mohamed Camara y Sekou Koita. El comité disciplinario de la UEFA le suspendió por 3 meses. La UEFA dejó claro que en ningún caso se trataba de un dopaje intencional, pero la nota añadía que un profesional es el responsable de que ninguna sustancia prohibida entre en su cuerpo. Koita y Camara tomaron un medicamento que les proporcionó el médico de la selección de Mali. La selección destituyó al médico, reconociendo el error, pero eso no fue un atenuante más para la sanción y ambos futbolistas africanos estuvieron 3 meses sin jugar y por tanto fueron señalados. Eso a jugadores que apenas cuentan con 20 años, pues es poco menos que ponerles una mochila de un peso que a mí me cuesta de calcular. En el caso de Koita, desde entonces ha ido encadenando lesiones, mientras que Camara se ha repuesto, se ha levantado del golpe y está jugando a un gran nivel. Es uno de los jugadores de esta Champions que más me está sorprendiendo y es otro centrocampista africano de esos que rompe con el cliché de que un mediocentro negro es limitado técnicamente, es defensivo y es fuerte físicamente. Camara es fino, es potente en la conducción, sus pases son precisos y siempre llevan intención y tiene ese don de la ubicuidad que hace que por momentos, al menos a mí, me parezca el hermanito pequeño de N'Golo Kanté, siendo jugadores diferentes, no os alarméis. En este Play Fútbol de la Champions ahondaremos en la figura de Mohamed Camara. Pero también vamos a repasar lo más destacado de lo ocurrido en esta fase de grupos de la Champions de la mano de Martina Galucci, compañera en Argentina, que ya me escucha. Hola Martina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Mira, te iba a preguntar, no sé si tienes un termómetro más o menos a mano, porque claro, a mí me gusta mucho el otoño aquí en España, pero te reconozco que ahora ya, o sea, es el momento de pre-invierno, que empieza ya a hacer rasquita, a hacer frío y que me empieza, incluso te diría, a molestar un poquito el otoño. Claro, allí en Argentina estáis al revés, es el preverano y es el momento en el que veis venir que viene lo bueno, me parece, ¿no? Sí, no te voy a mentir, la semana pasada hicieron 36 grados, casi nos morimos. Madre mía. Está un poco más tranquilo, pero no sé el frío que está haciendo allá por lo que vi. Bueno, pero 36 grados en estas alturas del año no es habitual tampoco allí, ¿no? No, tampoco, es un montonazo. Bueno, vamos ya con el repaso de lo ocurrido, que a la gente le interesará el tiempo que hace en Argentina y el tiempo que hace en Barcelona, pero me parece que menos que el fútbol desplegado por algunos equipos en esta Champions. Manchester City 4, Brujas 1 y tablas en Alemania en el Leipzig 2, Paris Saint-Germain 2. Creo que tuvo mucho mérito el Leipzig levantando finalmente el empate. Ahora mismo en ese grupo A de la Champions, el líder es el Manchester City, que tiene 9 puntos, el Paris Saint-Germain tiene 8, Brujas 4 y Leipzig 1. Así están las cosas, con el Manchester City recuperando el liderato de ese grupo. En el encuentro del City, muy destacado Joao Cancelo.
3 asistencias del lateral izquierdo en ese partido contra el Brujas. Buen partido también de Phil Foden. Algo desdibujado el City tras el empate del Brujas en la primera parte, pero en definitiva 3 puntos muy importantes porque al final hacen o consiguen que se aproveche ese traspié del Paris Saint-Germain. En el grupo B, Liverpool 2, Atlético de Madrid 0 y Porto 1, Milan 1. Se jugó ese partido, perdón, Milan 1, Porto 1, porque se jugó en Milán. Martina, estuviste muy pendiente de ese partido. Me gustó mucho el arranque otra vez de Luis Díaz, del que hablábamos en el Play Fútbol de la semana pasada. En el primer tiempo estuvo el colombiano picante otra vez, Sí, bueno, estuvimos justamente hablando, ¿no?, del Milan en el último Play Fútbol. Lo cierto es que, bueno, el Porto fue quien golpeó primero, Díaz fue el que hizo el gol a los 6 minutos y le generó, ¿no?, un poco de desesperación al Milan. Se lo veía jugando con una idea que no es usual, no sé, con pelotazos que no son quizás uno de los recursos que más suele utilizar. Había muy poca defensa en lo que era la pelota parada y demás. Bueno, había una presión constante del Porto hombre a hombre en casi toda la cancha, que los sostuvo hasta los 30 minutos, ¿no?, del primer tiempo. Lógico, después por una cuestión física no lo pudo seguir manteniendo. Pero bueno, el duelo con Tonali fue especial con Díaz. Después lo que fue también para destacar, ¿no?, del Porto, el hecho de dejar siempre en offside a los jugadores del Milan. Creo que Giroud fue uno de los que más lo sufrió. Estaba muy bien controlada esa idea de dejarlo siempre fuera de juego. Y bueno, no se está viendo reflejado en Champions el trabajo que sí está haciendo el Milan en la Serie A, que es puntero con el Napoli con 31 puntos. Recién rescató su primera unidad y bueno, está quizás luchando para el final de lo que será esta fase de grupos con el Atlético de Madrid para ver quién entra en la UEFA Europa League. En el otro partido, Liverpool 2, Atlético de Madrid de 0, un partido que se murió a los 25 minutos. No tuvo más a partir de ahí, con el Liverpool ganando por 2-0 y con un futbolista menos el conjunto del Cholo Simeone. Una ventaja, una victoria que se cimentó otra vez más en la banda derecha de Liverpool. Mira que Mohamed Salah es raro, pero no marcó ni dio ninguna asistencia, para tristeza de mi fantasy, que le había puesto ahí bastantes fichas al bono del faraón, pero bueno, fue otra vez decisivo. Es que es indefendible esa banda derecha del Liverpool, porque si pones muchas atenciones en Mohamed Salah te acaba pasando pues lo que le pasó al Atlético de Madrid, que acaba quedando liberado un futbolista tan creativo y tan bueno con el balón como es Alexander Arnold, que dio 2 asistencias de gol y que mató al Atlético de Madrid. Como decía Martina, ahora mismo Liverpool líder, ya clasificado, ya como primero de grupo, el Liverpool, insisto, con 12 puntos, el Porto está con 5, el Atlético con 4, Porto segundo, Atlético tercero, y el Milan lo va a tener muy complicado incluso para estar en Europa League. El Milan es colista con un solo punto. Va a estar muy divertido el final de este grupo entre Milan, Atlético, Porto, a ver qué pasa y cómo se reparten esas 2 plazas que dan acceso a octavos de Champions y a la UEFA Europa League. Grupo C, Borussia Dortmund 1, Ajax 3 y Sporting Club de Portugal 4, Besiktas 0. Quiero que me intentes explicar, Martina, qué le pasó por la cabeza al árbitro y a los del VAR para expulsar a Mats Hummels y cargarse prácticamente el partido, podemos decir, Martina. Bueno, fue algo bastante raro porque, a ver, el partido había empezado bastante entretenido, ¿no?, con una presión del Dortmund que no se lo había visto en la ida, en aquel 4-0 que había quedado en manos del Ajax. Y lo cierto es que, bueno, a los 30 minutos se da una barrida de Hummels sobre Antony, y Michael Oliver, ¿no?, el árbitro inglés, directamente le saca roja. Lo llaman del VAR, o bueno, se comunica. Él ni siquiera va a revisar la jugada y queda en la roja. Uno después ve la repetición y parece que no lo es. A lo sumo una amarilla, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, el tiempo de juego. Lo cierto es que el reglamento es igual en cualquier minuto, pero bueno. Y después, 6 minutos más tarde de esa roja, se da un penal que tampoco parecía que era penal, para el Dortmund, ¿no? La falta que había sido cometida sobre Bellingham y lo termina marcando Marco Reus. Así que bueno, se puede decir que le sacó al Dortmund un jugador y después
le devolvió el favor con ese penal que fue bastante extraño. Bueno, desde ahí que tomó mucha temperatura el partido, sobre todo para el final del primer tiempo, que hubo una chance de Berghuis a los 45+1, que puso bastante en vilo al Dortmund, que se empezó a defender, ¿no? Hizo el gol, dijo, tengo uno menos, me tengo que meter un poco atrás, y el arquero atajó una pelota como si fuese un portero de handball, básicamente, y con ese ambiente se fueron al entretiempo. Ya después para la segunda parte el Dortmund buscaba más, ¿no? Jugar a la contra, resguardarse, tenía por momentos un 4-3-1-1 y hasta llegó a tener un 5-2-2, suena raro de decirlo, Sí. pero bueno, se intentaba, ¿no? Compactar al fondo, y el Ajax lo empezó a buscar, ¿no? Salía siempre con sus tres defensores al fondo, y la verdad es que hicieron dos goles iguales, tanto el del empate como el gol para dar vuelta al partido. El primer gol fue de Tadic con un centro de Anthony desde la derecha, jugando con todos sus jugadores casi metidos, no en el arco rival, pero sí en los últimos metros de la fase ofensiva, y ya el segundo gol también fue exactamente igual, ¿no? Desde el fondo otra vez para Anthony, dando el centro, y bueno, el segundo gol fue de Haller, que llega a los 7 goles en esta Champions, está un gol menos que Lewandowski para ser el goleador de esta competencia, y después también el 3-1 desde Klaassen. La jugada se origina con él, termina dando otro centro Anthony por derecha y define el volante del Ajax, que bueno, se defendió con la pelota después el conjunto de Erik ten Hag, cuando ya tenía, digamos, el resultado, más que nada después del 2-1. Lo de Anthony, la verdad, en este partido fue increíble. Bueno, es su cuarto partido, ¿no? Lo que va de la Champions. Tiene un gol y 5 asistencias, hizo todos los pases de gol en lo que fue esa noche de Champions. La verdad que para encuadrar el partido que hizo. Sí, el brasileño que está entrando ya en los planes de Tite es un futbolista súper desequilibrante, de lo mejorcito que estamos viendo en esta Champions. El Ajax ya clasificado es virtualmente primero de su grupo. Todavía hay una posibilidad pequeña de que le rasque esa posición el Sporting de Portugal, pero Ajax 12 puntos, Borussia Dortmund y Sporting de Portugal 6 puntos. Alemanes y portugueses se van a jugar esa segunda plaza de grupo. Y en el grupo D, Real Madrid 2, Shakhtar 1 y Sheriff 1, Inter de Milán 3. Con estos resultados el Madrid lidera ya en solitario con 9 puntos, Inter es segundo con 7 y el Sheriff queda tercero con 6. El Shakhtar tan solo un punto hasta el momento. Saltamos a los partidos que se disputaron el martes. En el grupo E, Dinamo de Kiev 0, Barça 1 y Bayern de Múnich 5, Benfica 2, con hat-trick y una asistencia ni más ni menos de Lewandowski, que vuelve a ser goleador en solitario de la Champions. ¿Te estuviste fijando en el partido del Barcelona, Martina? No sé qué destacas, con qué te quedas. Los canteranos del Barcelona, otra vez Ansu siendo decisivo. Bueno, era un partido en el que contaba menos cómo jugaba el equipo y sí más el hecho de ganar y la victoria y los 3 puntos, vaya. Sí, obvio, se lo vio un poco más tranquilo al Barcelona que en el primer partido contra el Dinamo de Kiev. Lo cierto es que al principio se lo veía sufriendo un poco por las bandas, ya después del gol de Ansu se jugó un poco más a tener la pelota y no tanto a buscar el segundo gol, que quizás eso hubiese sido bastante caro para el Barcelona en caso de que el Dinamo lo empatara. Y bueno, como vos decías, ¿no? Bueno, Ansu, Nico y Gavi también tuvieron una gran participación y destacaba, ¿no?, la labor de los juveniles del Barcelona, que claro, parece que están todos cortados por la misma tijera y que parece que siempre juegan como si tuvieran 150 partidos en sus espaldas, y es porque claramente están marcados siempre para jugar con la misma idea de juego, y a la hora de hacerlo en el primer equipo no les cuesta. Bueno, el Dinamo ya no avanzaba tan colectivamente, entonces no atosigaba tanto al Barcelona, sino que lo hacía más dividido, ¿no?, con centros aéreos o por las bandas, pero que sí puso en peligro, digamos, porque bueno, tuvo 3 tiros efectivos y el Barcelona tuvo 4, pero esos 3 tiros del Dinamo coinciden justamente con las 3 salvadas claves que tuvo Ter Stegen, así que también, bueno, se vistió también de héroe el arquero del Barcelona. Después la fisonomía del Barça, bueno, el típico 4-3-3 cuando tenía la pelota. Cuando no tenía la pelota noté
que el mediocampo estaba compuesto por Frenkie, Nico, Busquets y Gavi. Y si no, bueno, ya cuando se sumaban más al ataque, Gavi en una especie de extremo, por decirlo de alguna manera, con Ansu Fati y con Memphis de puntas, remontó un poco mejor el Barcelona. Fue el mismo resultado que en el partido de ida, por decirlo de alguna manera, pero que se lo vio un poco más conciso. Yo vi al Barça más decidido. Me gustó bastante menos el partido en el Camp Nou que el encuentro en Kiev. Ahora mismo Bayern de Múnich ya clasificado con 12 puntos, el Barça segundo con 6, Benfica tercero con 4, Dinamo de Kiev tan solo un punto. Se la va a jugar el Barça en ese partido en el Camp Nou contra el Benfica. Si lo gana está clasificado, pero lo tiene que ganar y no va a ser rival fácil, ni mucho menos el Benfica. En el grupo F, Villarreal 2, Young Boys 0. Destaca que volvió a marcar Danjuma, que está firmando un arranque de temporada el neerlandés formidable con el Villarreal. Y Atalanta 2, Manchester United 2. Cuando acabemos este repaso con Martina, vamos con el fuera de foco, insisto, de este partidazo que se disputó en Bérgamo. Y del grupo G, Martina, estuviste también pendiente del Sevilla-Lille. Sevilla 1, Lille 2. Se ha complicado muchísimo el equipo de Lopetegui. Yo todavía no he visto el partido completo. ¿Qué destacas, con qué te quedas de lo que viste en el partido del martes? Bueno, le pasa lo mismo al Sevilla que al Milan, ¿no? Todo lo que están haciendo en sus ligas locales le cuesta demostrarlo en Champions. Se vio un Sevilla que proponía al principio, ¿no? Que proyectaba muy bien con los laterales, con Acuña y con Navas. Después ingresó Montiel, bueno, con su destacado 4-2-3-1, que aprovechaba al principio, ¿no? El Lille siempre suele jugar con un 4-4-2, pero a veces quedaba, digamos, como una especie de rombo con un 4-2-4, y esos espacios que había en el mediocampo a veces el Sevilla los utilizaba, ¿no? Para recuperar la pelota en ese sentido. Bueno, después ya del gol de Ocampos se relajó un poco, intentaba forzar el error con presiones y quizás eran un poco intensas, digo, entonces no generaban demasiado. Ya después con el penal que le terminan dando al Lille, cambió un poco, ¿no? el ritmo de juego. Para el segundo tiempo, claramente el Lille se lavó la cara, por decirlo de alguna manera. Intentaba, ¿no? Llegar por las bandas, si no se podía por un lado, intentaba desequilibrar por el otro lugar donde esté vacío de marca y demás. Y más que eso, no pudo sostener el Sevilla, que bueno, como decíamos, no le cuesta apostar y mantenerse en esta Champions. Quizás está uno acostumbrado al Sevilla de la Europa League y ahora llamó un poco más la atención el rendimiento que tuvo. Ya sabéis que en Play Fútbol no somos muy resultadistas. El Salzburgo perdió su encuentro ante el Wolfsburgo. De hecho, a nivel colectivo fue una de las peores, yo creo que la peor, seguramente, actuación del conjunto austríaco en lo que llevamos de Champions. Pero fue otro buen partido de Mohamed Camara, que es uno de los jugadores que más me está llamando la atención en la actual edición de la Champions League. Y para hablar un poquito del centrocampista malí, hemos querido llamar a Antonio Aragoneses. Es scouter, es analista táctico profesional, estuvo como ojeador en el Real Betis hasta hace aproximadamente un año, y además es un loco del fútbol austríaco y nos está escuchando ya. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, bien, aquí estamos. Encantados de charlar contigo. Una curiosidad, ¿de dónde te viene lo del fútbol austríaco? ¿Es un defecto profesional? ¿Es por actividad profesional o de siempre te ha llamado la atención? Bueno, en primer lugar decirte que encantado de estar aquí contigo. Gracias, no, me viene de lejos, de hace ya 10-12 años. Lo empecé a ver de casualidad, de esto que te pone a ver una liga de casualidad. La empecé a ver, me enamoré y ahí estoy enganchado, que me veo todos los partidos. Pues en los últimos tiempos estamos teniendo buen material salido de allí precisamente. Ya lo hemos repasado en muchos programas que hemos hecho hablando de la manera de actuar habitual de Red Bull como marca que acoge diversos clubes a nivel futbolístico. Y en el capítulo de hoy queríamos hablar de Mohamed Camara. Es un jugador que me está llamando mucho la atención en esta edición de la Champions. Lo decía en la introducción del programa, Antonio. A mí me parece un jugador honesto, un jugador que
que no intenta cosas que él no sepa hacer, a pesar de que es un futbolista muy completo, que sabe hacer muchas cosas, pero no se está para florituras. En cambio, es capaz de aportar en apartados absolutamente diferentes del fútbol. Desde una posición de pivote, incluso creo que puede jugar de interior. A mí es un jugador que me gusta muchísimo y me está llamando mucho la atención, Antonio. Sí, tendemos a pensar muchas veces que al ser un pivote africano solo sabe defender y no se puede dedicar a otro más, pero que Camará, al revés, es un futbolista que aparte de eso, de defender, que como bien se ha visto, tiene un despliegue físico, va a todos los balones, entra bien, sin miedo, no suele hacer faltas, que eso hay que tenerlo muy en cuenta en un pivote y en un equipo que se arriesga tanto como Red Bull Salzburgo, sino que Cámara te puede organizar el equipo desde el medio campo, incluso subiendo hasta la media punta en condiciones y haciendo goles. Ha hecho bastante goles la temporada pasada en Austria, llegando de atrás, y tiene un buen último pase que para mí es un jugador de lo mejorcito que tiene ahora el Red Bull Salzburgo. Te lo comentaba ayer por Twitter, que siempre Red Bull Salzburgo pierde un par de piezas fundamentales cada año. Este año han sido Daka y Mbepu, que se han ido a la Premier League. Y el año que viene yo ya cuento con que Camará y Adeyemi dejan de pertenecer al Red Bull Salzburgo. Sí, es que son los dos jugadores que en esta Champions además más están destacando. Tú les ves en los partidos también de Liga los fines de semana. Se mueve con una desenvoltura brutal, por lo que decías, porque es un jugador muy ágil que en esos desplazamientos cortos a la hora de intentar cortar es muy reactivo, es muy rápido a la hora de intentar cortar ese tipo de balones. Es intuitivo también a la hora de saber hacia dónde van a ir las jugadas y tratar de cerrar en el mejor sitio. Defensivamente es un puntal también muy importante, ¿eh? Sí, para mí es fundamental en este Red Bull Salzburgo de este año de Jailey y en el del anterior de March. De hecho, cuando debutó en primera con el Harvard, que él pertenece, como sabe, a la cantera de Red Bull Salzburgo, pero le tuvieron cedido media temporada al Harvard, que es un equipo normalito de la tabla de Austria. Ya destacó muchísimo y el siguiente año volvieron a pedir cesión y le dijeron que que ya le querían tener en el primer equipo, porque es un pivote defensivo que se incorpora súper bien al campo contrario, es rápido en todas las acciones, aunque ayer le vi en alguna acción un poco lento contra Luque Mayo, en una acción, no sé si le recuerdas, que le sobrepasó en la segunda parte, ¿no? En la segunda parte, pero por lo general es muy rápido, y que Robert recupera una gran cantidad de balones, pero no solo en campo propio, sino en campo rival, gracias a lo que tú bien dices, que sabe dónde está la jugada, dónde tiene que ir y cuándo tiene que ir. Y como te digo, en los cortes al suelo cuando va en carrera, a mí me encanta porque sabe cuándo meter el pie y cómo meter el pie. Está siempre muy encima de los miedos rivales y además no para de esforzarse. Es un jugador que lo da todo en el campo, como tú bien has dicho. Él no se complica tampoco a la hora de dar pases, de intentar regatear, aunque, como te he dicho antes, no es solo un pivote defensivo, sino que él te puede organizar la jugada, pero él si no sabe que va a ir bien el pase o que va a llegar un compañero, él no se arriesga, él es muy aseado. De hecho, ayer, en la salida de tres que hacía el Red Bull Salzburgo, sí, hay en ocasiones que él se colocaba de central derecho cuando salió Solek y hacía el francés de libro, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, es un jugador que también, a la hora de sacar el balón, te puede jugar en esas tres posiciones, una de teórica defensa de tres. Porque sabe leer el juego, además, sabe dónde colocarse para generar superioridades también numéricas. Luego hay algunas curiosidades, es un futbolista, muchos los tiene controlados el Salzburgo, pero no los acaba de fichar, y este parece uno de los casos, ¿no? Porque no es hasta los 18 años, él empieza su carrera en el Real Bamako, en Malí, en el país en el que él es, de hecho, internacional, y no es hasta los 18 que sale de su país. Es decir, que lo firman ya madurito, por decirlo así, que no lo fichan como un canterano más, sino como un jugador prácticamente para, en un espacio muy breve de tiempo, empezar a producir para su primer equipo. Sí, como sabemos, Red Bull Salzburgo no, la Red Bull Asseca tiene una red de scouting súper grande en África. Daka, por ejemplo, Mané, todos los que han ido saliendo de Asemeru, bueno, un montón de nombres que conocemos todos, que lo han ido sacando, Naby Keita, todo eso lo han ido sacando ellos, pero normalmente lo sacan con 15, 16 años, no solo también de África, sino de todos los países. Veas el caso de Sesco, que también está ahora en el primer equipo. Y yo creo que lo que le pasó a Camará, que tardó en explotar quizás en su país, estuvo, como te digo, la primera parte de la temporada cuando llegó en el Liefering, y la segunda directamente pasó ya a Harvard, ahí ya vieron que tenía potencial
y la siguiente temporada ya se quedó en el primer equipo. Era suplente de Asenmeru, que al final se ha quedado, no decirlo por el camino, pero que apuntaba a un pivote defensivo más grande y ahora está en el Anderlecht. Y luego tiene otro capítulo que es un poco más complicado, que es que justo hace un año da positivo en un control de antidoping. Explica la historia, lo explica bien la FIFA en el comunicado que emiten. Le sancionan 3 meses porque él da positivo por un medicamento que les proporciona el médico de su selección, el médico de la selección malí, y al final... por desconocimiento explican que tanto él como Sekou Koita acaban dando positivo y son sancionados 3 meses. Insisto, que la FIFA deja claro en el comunicado que no es con voluntad propiamente de doparse, pero que evidentemente ellos tienen la responsabilidad y fue así. Seguro que ha aprendido de ello. De hecho, la selección de Mali lo primero que hizo fue destituir al médico que hizo esa burrada. Pero también nos deja entrever que el chico ha madurado rápido, que no ha sido un golpe, porque a su edad, él tiene ahora 21 años, a su edad te puedes tomar un golpe así de muchas maneras, pero ser acusado ya de doping a los 20 añitos, hay que gestionarlo y el chaval, la verdad es que lo ha gestionado de la mejor manera, o al menos de puertas hacia afuera. Sí, desde luego. Además, cuando salió todo el tema del doping, enseguida la palabra doping, la gente ya lo asocia pues a esteroides, hormonas, y claro, eso es una señal que te puede quedar en todo momento. Antes de que se aclarara el tema de la FIFA, de que era por un medicamento que le habían tomado sin desconocimiento, él declaró que por supuesto él no había tomado nada, que no necesitaba, que él estaba convencido de sus características, pero como tú bien dices, después de esos 3 meses, tanto él como Koita, aunque ahora Koita está lesionado por otro motivo, se incorporaron otra vez a la disciplina del Red Bull como si no hubieran pasado los 3 meses, otra vez volviendo al mismo nivel y siendo fundamental en el equipo. Y para cerrar, hemos visto en los últimos años, Antonio, que muchos futbolistas desde Austria tienen una especie de acceso directo, ¿no? Como si fuera un túnel a modo de mercado futbolístico que les lleva a la Bundesliga y que con muchísima naturalidad se toman muchos jugadores, incluso algunos directamente pasando del Salzburg al Leipzig. Pero estamos viendo también en los últimos años que la Premier dice, a ver, que de aquí están saliendo futbolistas más que interesantes, que por ejemplo ese salto de Sadio Mané desde Austria hacia el Southampton, pues lo podríamos haber hecho igual con algún club directamente un poquito mejor, porque está demostrando que es un auténtico crack. Hemos tenido últimamente los casos de Muepu, que está jugando y muy bien, en este caso en el Brighton, y también de Patson Daka, que está destacando en el Leicester. No sé tú dónde le ves, si le ves más en la Premier, Bundesliga, si crees que se podría adaptar. Te lo digo ya porque me has dicho antes que cuentas prácticamente con que el próximo verano salga de Austria. Hombre, por estar acostumbrado más, porque al tipo de juego en Austria, salvando muchísimo la distancia como es normal, él yo creo que encajaría en primer nivel en la Bundesliga, pero no desentonaría en la Premier en absoluto, porque él puede sostener a un equipo Premier tranquilamente, y tú mismo has dado ahora 3 nombres de jugadores que han salido de Austria, 2 que han salido este año, tanto Mepu como Daka, que están destacando, y eran los fundamentales el año pasado en el Red Bull, y este año Camara está siendo uno de ellos. A mí, sinceramente, yo creo que encaja más en la Bundesliga, pero me gustaría verle más en la Premier, porque es otro tipo de juego, ver si es capaz de acostumbrarse también a esos contactos que en la Premier les dejan más, que en otros países se penalizan. A mí me gustaría ver en la Premier, pero creo que encaja más en la Bundesliga. Un futbolista que a sus 21 años ya ha ganado una Copa de África Sub-20, en 2019 celebrada en Níger, fue campeón con Malí, 2 Bundesligas de Austria y 2 Copas de Austria. Y ahora, este año, en el gran escaparate de la Champions está empezando a destacar, y por eso queríamos elevar un poquito su nombre a la portada, al primer plano, a través del podcast de esta semana. Antonio, un placer charlar contigo. Si te parece, podemos repetir cuando a ti te apetezca. Un placer, muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias a ti, Bruno, un abrazo. Play Fútbol. Y retomamos para acabar el resumen, Martina, con el grupo H, Juventus 4, Zenit 2, golazo de Chiesa, doblete de Dybala, y también Malmo 0, Chelsea 1. Martina, no cuentes a la audiencia de Play Fútbol dónde estabas cuando viste parte de ese partido entre el Malmo y el Chelsea,
pero cuéntanos al menos que le costó más de lo que podíamos pensar al Chelsea, contra el que es la cenicienta de toda esta Champions. Ni un solo punto ha sumado el conjunto sueco, ¿eh? Sí, bueno, hablaría bastante mal de mí como estudiante si digo qué es lo que estaba haciendo mientras se jugaba el partido. Lo cierto es que el Chelsea se puede decir que subestimó un poco, ¿no?, al Malmo después de aquel 4-0 en el partido anterior. Y bueno, salió con un equipo, bueno, a ver, las bajas que tiene son Lukaku, Timo Werner y Mateo Kovacic, ya eso te daba a entender lo que planteaba el Chelsea. Tampoco estuvo Mason Mount, ¿no? Formó con Mendy, con Christensen, Silva y Rudiger, Azpilicueta, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso, Ziyech, Hudson-Odoi y Havertz. Intentaba, ¿no?, tener la posesión del partido del Chelsea, pero tenía, digamos, problemas para demostrar su superioridad, más que nada en el primer tiempo. Ya después, con el 1-0 de Ziyech a los 56 bueno, claramente del segundo tiempo, estuvo un poco más tranquilo, pero en el primer tiempo le costó bastante demostrar su superioridad y por momentos parecía que lo iba a terminar pagando. Lo cierto es que, bueno, se impuso, digamos, sobre el Malmo, que no pudo sumar todavía ningún punto y está bastante complicado. Dejamos a Martina que aproveche que hace buen tiempo en Argentina. Además, nos estamos quedando sin tiempo. Martina, como siempre, un placer charlar contigo de fútbol. Volvemos a hacerlo el lunes que viene, en la sesión habitual del podcast de Play Fútbol. Un abrazo y hasta la próxima. Igualmente, Bruno, hasta el próximo lunes. Vamos a cerrar con el fuera de foco. Nos vamos a fijar en un auténtico partidazo, un encuentro que tuvo muchísimo contenido, como es el Atalanta-Manchester United. Nos vamos hasta el País Vasco. Allí nos escucha ya Marco Rodrigo Azcue. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Con muchas ganas de hablar de este partido. Ha tenido mucho ese Atalanta 2, Manchester United 2 que explicar, que contar en lo táctico. También ha tenido nombres propios. Yo me fijo básicamente en tres. A mí en lo individual, dentro de todo lo que fue Atalanta, me gustó muchísimo Koop Meiners. También Zapata tuvo momentos muy, muy buenos. Bueno, hay varios, pero sobre todo Koop Meiners, el neerlandés, es el que más me gustó. Y luego en el United, buen inicio de Varane, pero sobre todo Bruno Fernández y Cristiano. Esa conexión portuguesa, sobre todo con ese gol que se inventa Cristiano en el final, que es lo que rescata el punto para el Manchester United. Pero hacemos lo de siempre, contamos cómo fueron las cosas. Para empezar, hay que decir, Marco, que calcaron sistemas, que tanto Gasperini como Solskjaer lo que hicieron fue, tanto en la presión, en el dibujo, el sistema de Atalanta y el Manchester United eran prácticamente calcados, ¿eh? Sí, durante la previa ya se especulaba con esa opción, sobre todo referida al Manchester United, que normalmente no utiliza ese esquema de 5 atrás o de 3 atrás, como quieras llamarlo. Pero bueno, sí que lo había hecho en el partido previo contra el Tottenham, en el campo de los Spurs, y se hablaba de que Solskjaer iba a dar continuidad a eso, ¿no? Y lo hizo con un matiz, que es que si bien en Londres el fin de semana había alineado una especie de 5-3-2, ¿no?, con Cavani y Cristiano en punta, en Bérgamo, en cambio, pues alineó un 5-2-3, yo creo que con la intención clara de igualar un 3-3 en la salida del Atalanta, y para eso sitúa a Bruno Fernández como extremo derecho, que te iba a decir como falso extremo derecho, pero es que luego en fase ofensiva seguía siendo extremo derecho Bruno Fernández, cosa bastante extraña, ¿no? Sí, En sí. el fútbol moderno yo creo que estamos todos muy acostumbrados a futbolistas que parten de banda, que en fase defensiva pues cierran el costado, pero que luego con el balón tienen muchísima más libertad, y la verdad es que no fue el caso en la primera media hora con el portugués, que actuó bastante fijo, pegado a banda, y con el marcaje de hombre a hombre de Palomino bastante marcado y bastante claro. El partido, los primeros compases del encuentro se dibujaron así. Yo creo que en el tramo inicial podemos hablar seguramente de dominio de Atalanta. Y yo creo que la clave de todo
está en cómo intentaba salir de la presión Atalanta, cómo intentaba progresar el conjunto del norte de Italia. Marco, que era intentar salir por fuera, claramente. Sí, yo creo que tenían la clara intención los jugadores del equipo italiano, a órdenes de su entrenador, de Gasperini, seguro, de atacar los costados, las espaldas de los carrileros del United, ¿no? Aprovechando que el United juega con 5 atrás, pues bueno, yo creo que atraían a Wan-Bissaka y sobre todo a Shaw, porque yo creo que el lado fuerte del Atalanta fue el derecho, sobre todo a Luke Shaw, lo atraían con Zappacosta bastante bajo y generaban ahí un terreno bastante abierto a sus espaldas en el que trataban de hacer cosquillas, sobre todo a Harry Maguire, sacándole a campo abierto y provocando carreras de Ilicic o incluso de Zapata, que es un futbolista bastante fuerte y también bastante rápido en este tipo de acciones, para hacer daño por ahí. Yo creo que le salió bastante bien y sobre todo también subrayar cómo intentaban dar inicio a esas acciones, ¿no? Siempre acumulaban muchísima gente en banda, casi pegados a la cala 3-4 futbolistas y despoblaban totalmente el carril central y lo hacían pues escorando a un Derrón a posición de lateral, que actuaba como teórico central, y metiendo a Koen Meiners, al que citabas antes, pues lo metían de central en una posición más baja que la del central natural, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, fue interesante y yo creo que también efectivo, porque al margen del gol, que lo encuentran en el 1-0 en una acción similar por banda izquierda, con Freuler saliendo y Palomino trayendo pegado a banda, pues bueno, en líneas generales generaron bastantes acciones de peligro o bastantes acercamientos en los que faltó ese último pase para llegar al área de Gea, pero bueno, se vio que pinchaban por ahí y hacían sangre. El Manchester United no estaba nada cómodo. Para que la gente se haga una idea, los oyentes se hagan una idea de lo trabajada que está la salida de balón del equipo de Gasperini, salieron con 3 centrales que eran Palomino en la izquierda, De Roon en la derecha y Demiral era de los 3 centrales el que se situaba más centrado. Pero en muchos momentos, lo ha dicho ahora Marco, Koen Meiners iba a esa posición de central diestro y De Roon se iba más a posición de pivote o se metía un poquito más en banda, en posición prácticamente de lateral, se puede decir, en una posición normal de una salida de balón de un lateral derecho. Y Freuler, incluso hay un momento, Marco, que me lo pasabas en una captura y que me había dado cuenta yo viendo el partido también, que está Koen Meiners de central diestro, Demiral haciendo su papel de central por el centro y Freuler haciendo de central por la izquierda, y los que son los pivotes en ese momento son Palomino y De Roon. Todo con el objetivo de desajustar al máximo, de tener a los jugadores con mejor pie en el primer tramo de la salida de balón y de la construcción del juego. Sí, además es interesante, pero mira, este verano cuando surgían todos los rumores del mercado y demás, y se hablaba de Koen Meiners a la Atalanta, yo le veía jugando de central. El año pasado en AZ, incluso en zagas de 4, jugó también de central, Koen Meiners, y yo me lo imaginaba y me parecía muy coherente el fichaje para verle jugando atrás. Bueno, ayer en la previa vemos que no va a jugar ahí, que va a jugar de pivote, pero luego en la práctica, bueno, era el que daba salida al balón. Y subrayaría además que siendo zurdo daba salida al balón en el sector diestro, lo que bueno, le facilitaba también hacer cambios de orientación al otro costado. Bueno, yo creo que fue una actuación muy buena, más allá de un fallo que tuvo en la entrega en el minuto 4 que genera una transición del Manchester United y que acaba en disparo al palo, que se vio a Gasperini bastante encendido con el error de Koen Meiners en la banda, pero bueno, yo creo que quedó una anécdota porque la actuación en líneas generales fue sobresaliente. Sí, es que además no solo tuvo la claridad para buscar las progresiones de la mejor manera, sobre todo con esos pases en la banda, buscando que pues, siempre recibiera a De Roon, Zappacosta liberados. Es que es lo que dices, el desplazamiento en largo que tiene le permitía meter balones directos hacia un futbolista como Zapata, que está buscando siempre pues emparejarse con el central más débil o buscar la espalda incluso de los centrales del Manchester United. Y lo que decías,
a lo Van Dijk, para que la gente nos entienda. Van Dijk juega mucho desde el sector izquierdo al derecho, con ese envío en diagonal con su pierna derecha, pues al revés, ¿no? Haciendo de falso central por la derecha con Mainers, mucho balón en diagonal hacia Maele, hacia el carrilero danés, que claro, atacaba claramente en ese momento el lado débil, habilitaba mucho con ese juego en largo, mezclaba el juego, ya hacía dudar al United de si presionar y tratar de cerrar los pases en corto o tener incluso que estar atento a posibles envíos en largo, porque la precisión del neerlandés en el partido del martes fue tremenda. Sí, pero además me daba a mí la sensación de que el United no era precisamente un prodigio colectivo a la hora de tapar ese lado fuerte del Atalanta, ¿no? Muchas veces pues el simple hecho de tener bueno, lo buscaba la propia Atalanta, ¿no? Pero el simple hecho de tener a futbolistas fijando a jugadores del United, pues bastaba para que el plan A, digamos, surtiera efecto. Sí que es cierto que ese plan B de los cambios de orientación al lado débil también fue empleado por la Atalanta en las acciones en las que los ingleses pues basculaban bien hacia el lado fuerte. Pero es que también es cierto que fueron las menos, ¿eh? Te digo que el United a nivel colectivo dejó bastante que desear, y este fue uno de los aspectos que digamos que lo demostró, ¿no? Que el Atalanta salía siempre por derecha y bueno, pues esos movimientos de Pogba, esas ayudas que muchas veces no llegaban, Varane muchas veces se quedaba en el centro porque estaba fijado por el delantero centro de los italianos. Bueno, no fue, más allá de que igualaron estructura, yo creo que eso sí que les pudo facilitar un poco las cosas. No fue un prodigio colectivo en fase defensiva el Manchester United, y el Atalanta lo aprovechó pues de múltiples maneras, y una de ellas era esa, ¿no? El cambio de orientación al lado débil en las pocas ocasiones en la que los de Solskjaer pues podían tapar bien ese lado que atacaban los italianos. Ya habíamos dicho que con algún matiz era un sistema, un dibujo parecido a lo que había propuesto Solskjaer ya contra el Tottenham. Jugaban con tres centrales, Varane central por el centro, Bailly y Maguire los centrales por los costados, con Wan-Bissaka en una banda, con Luke Shaw en la otra, con Pogba y McTominay casi en un doble pivote, un poquito más abiertos y un poquito más arriba Bruno Fernández, que en muchos momentos estaba en la primera parte muy abierto, muy escorado a la derecha, y Rashford en la izquierda, y Cristiano Ronaldo que quedaba solo arriba como referencia. ¿Qué pasó? Que se lesionó Varane, que para mí, al menos con balón, estaba siendo de lo más destacado, de lo que menos me hacía sufrir, o me hubiera hecho sufrir, mejor dicho, si hubiera llevado la camiseta del Manchester United. Pero se lesiona Varane, está ya atrás en el marcador el Manchester United, y no sé si obligado o no, pero hace un cambio Solskjaer que por momentos desajusta absolutamente a Atalanta. Marco. Sí, porque mete a Greenwood, ¿no? Por la situación obligada de Varane, mete a Greenwood en el campo y dibuja una especie de 4-2-3-1 en el que Bruno Fernández, digamos que adquiere una posición mucho más natural, ¿no? Se pone a jugar de media punta, y sorprendentemente, yo digo sorprendentemente porque bueno, hoy en día en el fútbol la capacidad de reacción y la cintura de todos los cuerpos técnicos es muy elevada, y bueno, cuando se lesiona Varane y ves que sale Greenwood, ya solo por la naturaleza de los jugadores involucrados en el cambio, pues ya te puedes imaginar por dónde van a ir los tiros, ¿no? Y sin embargo, esos 10 minutos que faltaban para el descanso fueron de sufrimiento constante por parte del Atalanta, ¿no? Que no supo descifrar esa nueva posición de Bruno Fernández, actuaba de media punta, pero Palomino, que era su marca inicial, el central izquierdo, le perseguía por todo el campo. Bueno, eso generó ciertos desajustes que no vamos a decir que se tradujeron en el gol, en el empate a 1, porque es una jugada un poco diferente. Ahí la Atalanta está bastante más replegada, pero bueno, sí que es cierto que influyó Bruno Fernández recibiendo en el carril central y muy cerca del área. Y cuando este futbolista recibe donde recibió y con la libertad con la que recibió, es cierto que de ahí al gol mediaron un par de genialidades que están al alcance de muy pocos equipos en el mundo, pero yo creo que ya el simple hecho de que recibiera ahí en la frontal del área, digamos que solo, pues ya implicó el principio del fin para el Atalanta, que fue en este caso el principio de la acción del 1-1. Es una jugada colectiva brutal, pero en la que Bruno Fernández es absolutamente clave. Para empezar,
cómo empieza a ganar ventajas desde el principio de la jugada, la circulación luego es rápida, cómo tira el desmarque al corazón del área y se lleva una marca, la deja de espuela y acaba, claro, se la deja a Cristiano y en el punto de penalti es que en un 99% de posibilidades va a ser gol, absolutamente clave en esa reacción del Manchester United. Primero el cambio de sistema y luego la figura, como decíamos antes, ya personificando de Bruno Fernández. Pero tras el descanso volvió a ajustar Gasperini, ajustó Atalanta y volvimos a ver superioridad claramente otra vez del conjunto del norte de Italia, Marco. Sí, ahí sí que consiguió el entrenador del Atalanta ajustar a los suyos. Bueno, me dio un cambio, ¿no? Que fue la entrada de Jim City para jugar en el perfil diestro de la defensa de los centrales, que quitó a Pasalic y adelantó a De Ron al centro del campo. Bueno, sí es cierto que con estos perfiles de futbolistas el ajuste fue más coherente y posiblemente más fácil, pero incluso con los que tenía en el campo en la primera parte podría haber ajustado sobre la marcha, ¿no? Y controlar mejor esos 10 minutos finales de la primera parte. No fue así, sí se sintió mucho más cómodo Atalanta en la segunda mitad con una disposición en el centro del campo bastante clara, ¿no? Con Mainers y un Freuler más adelantado que en la primera parte, pues se encargaban de Pogba y de McTominay, y detrás de ellos pues estaba De Ron encargado exclusivamente de perseguir a Bruno Fernández allá donde fuera, ¿no? Si Bruno Fernández se ponía en posición incluso de delantero centro, De Ron se cruzaba en la defensa. Si Bruno Fernández caía a banda, De Ron le perseguía hasta la cal. Bueno, un marcaje individual de los de otra época y que mira, es un movimiento muy sencillo, podemos decir que hasta arcaico, pero es que solo con eso el Atalanta pasó a controlar completamente al United, lo cual no habla precisamente bien del abanico de opciones ofensivas que tiene un equipo con las individualidades del United. Es que, bueno, es impresionante cómo mueve las piezas Gasperini, que luego tiene mil cosas, como entrenador, se pueden criticar mil cosas, pero el estudio del equipo y la capacidad para ser superior a los rivales, por más que la gente no le gustara lo que hizo Atalanta contra el Madrid en esa eliminatoria de octavos del año pasado, es uno de los entrenadores de los últimos años sin ningún género de duda lo que está consiguiendo en Italia y también en competición europea. Pues tenemos que decir además que el 2-1, porque antes de que llegara ese empate final, el 2-1 lo hace el Atalanta con una acción pues como las que hemos descrito antes, ¿no? Trabajada claramente, con salida por banda, con balón profundo a la espalda de lateral y central y gol de Zapata en una posición muy ajustada de fuera de juego, pero así al margen de controlar al United en la segunda parte, Atalanta también se lanzó al ataque y así consiguió la ventaja que estuvo a punto de ser definitiva, por cuestión de minutos. Pero hay un enfermo del gol que se llama Cristiano Ronaldo, sí. que gol se inventa en el descuento, que es una cosa de locos, ¿eh? Es un golazo y estamos acostumbrados, ¿no? a ver cosas así, pero no dejan de sorprender y de impactar incluso visualmente cuando las tienes delante, ¿no? En la pantalla. Es un golazo impresionante de un futbolista que podrá perder muchas cosas en el camino, que tendrá la edad que tiene y lógicamente le penaliza en ciertos aspectos del juego, pero yo creo que los dos goles que hace el martes en Bérgamo, dentro de 10, 15 años, cuando tenga 50 tacos, imagínate que los sacas a jugar a un campo y te los mete igual. Sí, de locos absolutamente. Marco, te agradecemos una semana más que hayas estado en Play Fútbol. Te seguimos en Noticias de Guipúzcoa, también en Twitter, @mrazcue. Le podéis seguir además con hilos sobre el partido que escogemos aquí, con imágenes, con todo explicado, que creo que quedan realmente muy bien. Te agradezco mucho, insisto, que estés en Play Fútbol una semana más. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Bruno.
Nosotros nos vamos, ya no hay tiempo para mucho más, aunque nos queda ese guiñito que hacemos siempre a la UEFA Europa League. Ya sabéis que os podéis suscribir a Play Fútbol según la plataforma en la que nos oigáis y que también le podéis dar a like a cada uno de los capítulos que colgamos de este podcast. Pero hoy hay Europa League, hoy jueves 4 de noviembre, hay Europa League y le hemos preguntado a Fermín Suárez ¿cuál es el equipo que más le ha sorprendido hasta ahora mismo en la Europa League? Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Pues me ha llamado la atención de la UEFA Europa League el desempeño del Legia de Varsovia, que ha conseguido 6 puntos de 9 posibles en un grupo complicado con el Leicester y el Napoli. Consiguió 2 victorias por 0-1, 1-0 ante el Spartak y ante el equipo de Brendan Rodgers, que fueron muy sorprendentes. Un Legia que en la competición doméstica está en zona de descenso, pero que en la UEFA Europa League está con una trayectoria muy buena. Defensa de 3, con mucha acumulación, con mucha gente prestando ayudas, y arriba el talento de la Zeri Emreli, que es un jugador que me encanta, que tiene una zurda espectacular, que tiene muchísima calidad y siempre está apoyado arriba por Josué, que es otra gran zurda, y por Luquinhas, un brasileño muy dinámico, además otros jugadores de talento arriba como Castrati y como Ernest Mucci. También me ha llamado la atención gratamente el desempeño defensivo del Galatasaray, que aún no ha encajado ningún tanto en la UEFA Europa League, con los Marcao, con Muslera, con Nelson, con Kutlu por delante de la defensa, y 2 rumanos que me gustan bastante, Chicaldao y Moruzan. Estos serían los aspectos más llamativos, al menos, de estas 3 jornadas iniciales de la UEFA Europa League. Apuntados, gracias al crack de Fermín Suárez. Nosotros nos vamos, más Play Fútbol la semana que viene. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.